De hecho, escuchando a Miguel, estaba pensando que la innovación abierta no existe. Lo que existe son casos de organizaciones, de empresas, que modifican la forma en que trabajan, la forma en que se relacionan con otros agentes, y a través de esto pues, se puede hacer una lectura de un proceso que estamos viendo y que le llamamos innovación abierta. Y esto es un poco lo que os voy a contar. ¿En qué consiste este cambio de tendencia que a lo largo de los años se está produciendo y que todo apunta a que es un cambio para quedarse, que no es una moda, digamos? Empiezo a partir de un caso que sucedió en el año 82. En el año 82 en el PARC, en el Palo Alto Research Center de Xerox, que era uno de los puntos focales a nivel mundial en desarrollo tecnológico, un grupo de ingenieros presentó un proyecto al equipo que decidía sobre I+D, y ese proyecto fue rechazado, porque en ese momento pues, la estrategia de RAN Xerox consideró que no era una de las líneas preferentes en su modelo de negocio y por lo tanto lo dejaron escapar. Este grupo de ingenieros creía tanto en este proyecto que acabó abandonando RAN Xerox para desarrollar su propio proyecto empresarial, y este proyecto acabó derivando en lo que hoy es Adobe, en la empresa Adobe, que en Xerox consideran que si se hubieran quedado con la idea en su momento, pues seguramente su posición en el mundo de la tecnología, de las tecnologías de información y comunicación, sería claramente diferente. El caso en el cual una gran empresa deja escapar un proyecto que acaba convirtiéndose en un negocio impresionante, en un sector que la empresa original no conocía, es un caso que corresponde a un paradigma en el que estamos viendo cómo está entrando en una fase de cambio hacia otro paradigma que luego veremos. Este paradigma de Xerox se basaba, y se basa, porque muchas empresas lo siguen utilizando, en construir centros de investigación y desarrollo, centros propios, es decir, invertir nuestros propios activos para construir centros donde atraemos talento de muchas partes, pero básicamente con el criterio de que lo encerramos en este centro, es decir, tenemos nuestro talento propio dentro de unas paredes, bien vigilado, en el sentido literal de la palabra, es decir, con políticas de privacidad y de seguridad y de salida de información muy claras, y con unos presupuestos muy grandes. Este principio también se basa en una frontera muy cerrada con el exterior. Pero claro, a lo largo del tiempo las empresas se dan cuenta de que a todas más o menos les ha pasado la historia de Xerox con Adobe, más o menos a todas les está pasando, y se dan cuenta de que es muy difícil asegurar que dentro de nuestro perímetro organizativo vamos a conseguir tener el máximo talento, las mejores ideas, y además vamos a saber gestionarlas y vamos a tomar siempre las mejores decisiones. Y eso nos lleva a un paradigma que está emergiendo, en el cual el centro ya no está en la unidad interna de I+D que gestiona todos los procesos de innovación, sino que pasa a estar liderado por unidades que seguramente están más cerca del cliente, como puede ser marketing. Muchas veces es el propio director general quien lidera el proceso de innovación, y en muchas organizaciones, grandes y pequeñas, sorprendentemente pequeñas, está apareciendo una figura que está rompiendo un poco la estructura que hemos visto antes, que es la del Chief Innovation Officer, el jefe de innovación, el director de innovación. ¿Necesitas el micro? ¿Se oye bien? ¿Sí? El jefe de innovación, que sustituye de alguna forma en el liderazgo de los procesos de innovación a lo que antes era el jefe de I+D. Esto es una simplificación, evidentemente no es tan sencillo como esto, pero sí que estamos viendo una tendencia. En muchas empresas estamos viendo cómo el responsable de innovación tiene que negociar con el responsable de I+D el desarrollo de nuevos proyectos que llevan a nuevos negocios, porque la colaboración del director de I+D, evidentemente, y de todo su equipo, es fundamental, pero no es suficiente para conseguir los objetivos que la empresa se marca de cara al futuro. En este caso, si en el caso de la innovación cerrada que hemos visto antes, los axiomas en los que se basaba era el círculo cerrado, el control,
los procesos claramente procedimentados. En este caso estamos entrando en un escenario en el cual las fronteras se abren, la colaboración se impulsa en muchas direcciones. No sabemos exactamente con quién vamos a colaborar, pero sabemos que vamos a colaborar con alguien. Colaboramos con gente en cualquier parte del mundo, como decía antes Miguel, pues a lo mejor tenemos que colaborar con una universidad que está en Singapur, porque es la que nos puede dar lo que nos hace falta. Y esto es un proceso en el cual, de alguna forma, nos dejamos llevar por una corriente de colaboración que evidentemente tiene una consecuencia muy clara y es una pérdida de control de todos estos procesos. Es decir, lo que antes era un proceso muy bien definido en el cual había un responsable que tomaba las decisiones de cualquier tipo y que las tomaba bajo sus criterios y que era responsable de estas decisiones, en este escenario estamos entrando en un mundo en el cual las decisiones son más compartidas y esta persona, que es el Chief Innovation Officer, no tiene el poder, entre comillas, del que dispone o disponía el director de I+D. El director de I+D tiene un presupuesto enorme, tiene un equipo, una plantilla de personas que trabajan para él, es responsable de los activos, con lo cual dentro de la organización tiene un poder indiscutible. El Chief Innovation Officer a veces no tiene jerarquía bajo su dirección, tiene una pequeña oficina con una o dos personas, aparte de él. Jerárquicamente no manda sobre el de I+D, pero en cambio tiene que negociar con todos y es el líder, el impulsor. Por lo tanto, también hay un cambio de modelo organizativo que seguramente, por lo que estamos viendo, es uno de los temas que están modificando la política interna de muchas empresas. Se está produciendo una silenciosa y civilizada, pero batalla en el modelo de la gobernanza de la innovación. Y esta batalla, la palabra es muy exagerada, pero sí que hay, por eso decía civilizado y silencioso, hay unas tensiones, a veces difíciles de resolver, pero que están yendo hacia indefectiblemente están yendo hacia una tendencia a mirar más al cliente que al producto. Y esto encaja también con una tendencia general en el mundo de la empresa, y es que venimos de unos años en los cuales, o de unas décadas en los cuales el problema era la eficiencia, es decir, cómo conseguíamos producir todo lo que nos pedía el mercado, porque el mercado estaba ahí, era una variable dada la demanda, tenemos que hacer esto. Pasamos, por lo tanto, de un mundo en el cual gestionamos la producción a un mundo en el cual lo que tenemos que ser es relevantes. El problema es existir, el problema es que el cliente nos perciba y tener una propuesta suficientemente interesante para conseguir su atención y, por lo tanto, que nos compren de alguna forma. Y este planteamiento radicalmente diferente, que en el caso de Miguel, si os fijáis, él hablaba de muchas veces, estamos tan convencidos de la bondad de nuestro producto que creemos que el público vendrá por sí solo, por el solo hecho de la bondad de nuestro producto. Y esto no es así. La innovación basada en el cliente, orientada al cliente, incorpora también este tipo de perspectivas. Y esto también tiene otro cambio, y es que la estrategia, la forma en que las empresas están planificando su estrategia, está cambiando de una forma bastante radical. El instrumento que hasta ahora ha sido el más utilizado, que es el plan estratégico, en muchos casos se está revelando como útil para algunos temas, pero en general como una herramienta poco flexible y poco adaptada a la velocidad de los cambios que estamos viendo. El plan estratégico normalmente tiene un escenario de entre 3, 5, 7 años, digamos, y la verdad es que si miramos hacia atrás y pensamos en los últimos 3, 5, 7 años, los cambios que hemos vivido y que estamos viviendo son de tal calado que si tomamos el plan estratégico de hace 5 años de cualquier empresa, veremos que ahora no solo no se está cumpliendo, sino que no se puede cumplir. Porque las condiciones del entorno, las condiciones propias, el desarrollo del entorno ha cambiado demasiado como para poder seguir con este plan estratégico. Todos conocemos más o menos el funcionamiento básico de hacer un DAFO, de definir un posicionamiento, de aclarar una misión, tener una visión, los valores y el plan de acción. También es verdad que el plan estratégico muchas veces se centra más en el plan de acción que en la primera parte, que al final es lo interesante, es decir, en cómo te posicionas. Y muchas veces el plan estratégico, cuando una empresa te dice aquí está mi plan estratégico, lo que te está dando es más bien un plan de actuación
con una lista de acciones que una reflexión seria y profunda sobre quién soy, dónde estoy y dónde quiero ir. Lo que yo propongo es una forma de ver la estrategia diferente, en la cual la innovación está por delante de la estrategia. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues a través de retos. En vez de hacer un DAFO y a partir de aquí definir una misión, vamos a definir qué retos tenemos en nuestro entorno, con qué tenemos que enfrentar, a qué tenemos que hacer frente, y a partir de estos retos vamos a construir acciones, pero acciones muy orientadas a resultados, muy rápidas y que podamos en cualquier momento modificar. Por lo tanto, en este caso, la secuencia sería analizar 360 grados todo lo que sucede a mi alrededor y dentro de mí mismo, establecer los retos, definir actuaciones o líneas de trabajo. Muchas veces no se trata de un proyecto o de un posible negocio, sino de un área en la cual tengo que saber, tengo que conocer, tengo que posicionarme para luego posiblemente tomar decisiones sobre proyectos a realizar. Y un tema muy importante que es buscar líderes para los proyectos que quiero desarrollar. Es decir, no funciona la lista de proyectos que voy a hacer en el futuro si no tengo asociado claramente a cada uno de estos proyectos una persona con la capacidad de liderazgo, con el empuje y con la fuerza suficiente para asegurar que este proyecto va a tener éxito. Y os propongo mirar primero el tema este de conocer el entorno, esto de conocer los 360 grados. Esto se puede simplificar en analizar en 4 perspectivas, o captar señal en 4 perspectivas. La primera sería la perspectiva del cliente, y seguramente ir más allá de lo que el cliente nos dice explícitamente, e intentar captar lo que no nos dice, las necesidades no expresadas del cliente, que al final son aquellas que realmente son interesantes. Hay el caso clásico de Henry Ford, que decía que si le hubiera pedido a sus clientes que necesitaban, le hubiera contestado caballos más rápidos, no le hubiese contestado coches. Por lo tanto, nunca hubiera entrado en el negocio en el que él quería entrar. Lo que supo captar fue una realidad, una necesidad que no estaba explicitada y que sin embargo estaba ahí. Y no hace falta irse a más de 100 años para buscar ejemplos, porque existen en muchos casos satisfacer necesidades que el cliente nunca expresó o que nunca pidió. Por ejemplo, el iPod como producto de MP3 o incluso cualquier herramienta de música portátil tipo MP3 antes del iPod no fue una petición de los clientes, sino que fue una visión sobre una posibilidad que era interesante. Una segunda perspectiva que sería hacia dónde va el sector, qué está sucediendo en el sector y en el mercado y qué discontinuidades se están produciendo, es decir, qué grandes cambios están sucediendo que cambian las reglas de juego. En este caso no se trata de analizar tendencias o modas, sino que se trata de construir relatos de futuro, es decir, ver hacia dónde está yendo el mundo y cómo yo voy a ser un actor en este relato de futuro. Otra perspectiva que sería una de cuestionar las ortodoxias, es decir, las ortodoxias entendidas como aquellas reglas que no están escritas pero que condicionan el sector, condicionan nuestra propia empresa y condicionan nuestra forma de funcionar. Hay ortodoxias en todos los sectores y en todos ellos realmente aprisionan o atenazan, y cuando alguien las cuestiona y se hace la pregunta fundamental que es ¿y si le doy la vuelta? Cuando consigue darle la vuelta bien a una ortodoxia suceden cosas interesantes. Todos los ejemplos que pongo, algunos después serán muy concretos, algunos después serán así, pero básicamente son generales porque son muy claros y muy ilustrativos. Y que rompió una ortodoxia muy evidente en el mundo de los muebles, que era que los muebles se entregan en casa y montados. Y que le dio la vuelta y se preguntó, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si es el cliente quien viene a buscarlos, se lo lleva desmontado y él se organiza? Pues en base a esta ortodoxia consigue recrear el mundo del mueble hasta el punto de que ha roto de alguna forma los esquemas, las reglas del juego en este sector, y hoy en día las empresas fabricantes de mueble o se posicionan por lujo y calidad o se posicionan de un modo similar al de IKEA, haciendo mueble digamos, ¿no? En cualquier sector hay ortodoxias, y también en el interior de las empresas hay ortodoxias. En muchos casos de innovación nos encontramos con una ortodoxia, hablando con empresas, que es que te dicen cualquier proyecto nuevo tiene que contar con un
30% de margen bruto al cabo de 2 años. Esto es una ortodoxia de tipo financiero. En muchas empresas esto coarta y cierra la posibilidad de desarrollar posibles ideas que con el tiempo pueden acabar en negocio. Otra perspectiva sería de las propias competencias, es decir, en qué somos buenos nosotros. Pero yendo más allá de lo que serían las respuestas clásicas, esta pregunta cuando la haces a una empresa, las respuestas suelen ser del tipo: tenemos un producto de calidad, tenemos una trayectoria reconocida, tenemos un capital humano de primera línea, conocemos el mercado, etc. Cuando preguntas un poco más a fondo y dices, ¿el cliente está dispuesto a pagar más por esta competencia que tú tienes? Es decir, esto que tú realmente dices que es diferencial tuyo, ¿el cliente lo percibe como tal y por lo tanto paga por ello? Otra pregunta, ¿es sostenible? Es decir, ¿lo tienes ahora y lo seguirás teniendo de aquí a 5 años? Y otra pregunta que seguramente es la pregunta más interesante y a partir de la cual puedes empezar a generar nuevos escenarios de futuro, que es: ¿lo puedo utilizar para otro ámbito, para otro entorno de mercado, para otro tipo de clientes? Y aquí es donde puedes empezar a generar nuevas oportunidades de crecimiento y donde puedes empezar a ser relevante, en esos términos que decíamos antes, para colectivos de mercado que antes a lo mejor ni siquiera te planteabas. Esto suena muy teórico, y me preguntáis, ¿pero esto se aplica? Bueno, sí, se aplica. Hemos visto aplicar en casos pequeños, medianos y grandes. Muy brevemente os presento un caso reciente en el cual hemos participado, a partir de esta forma de plantear el análisis del futuro de una empresa. No como plan estratégico, sino a partir de retos de innovación. Es el caso que a lo mejor habéis seguido por la... Aquí hay un punto donde hay un micro, ¿no? Suena diferente. A lo mejor lo habéis leído en prensa, el tema de que pues, Sony ha realizado una operación que, de hecho, es tan novedoso que incluso en prensa se ha explicado de una forma que yo creo que no ha conseguido transmitir la importancia o la novedad que ha tenido. Sony estaba dispuesto a cerrar la planta de producción de televisores planos que tenía cerca de Barcelona, en Vila de Cavalls, y de hecho tenía pues, un horizonte de 1 año y medio, 2 años para realizar este cierre. Y por primera vez en la historia de Sony prácticamente, hay alguien que dijo que en Estados Unidos había un antecedente, pero no era exactamente lo mismo. Por primera vez Sony accedió a darle un tiempo de respiro a la gente de Sony España para encontrar alternativas en general. Dijeron, de acuerdo, pues les dejamos pensar. Y Sony entró en una dinámica de aplicar estas 4 perspectivas que os acabo de comentar: las competencias clave, las ortodoxias, las discontinuidades en el entorno y la perspectiva de cliente. Y con un trabajo en profundidad en estas 4 líneas, llegó a plantearse un escenario de futuro que no tenía nada que ver con su escenario actual, pero que partía de su competencia clave. Su competencia clave, evidentemente hay muchas cuando trabajas con una empresa como esta, pero la podemos focalizar en una idea que es la capacidad de generar estándares tecnológicos. Es decir, evidentemente, trabajando con Sony, las primeras preguntas sobre cuál es vuestra competencia clave llevaron a respuestas del tipo, os lo podéis imaginar, una marca muy reconocida a nivel mundial, es verdad, unos productos de gran calidad. Bueno, depende. Yo tengo un ordenador, un portátil Sony y nunca más. Una trayectoria reconocida, unos profesionales de primera línea, y todo esto era verdad. Pero aplicando esas preguntas que os comentaba antes de el cliente está dispuesto a pagar más por ello, es realmente diferencial, sostenible en el tiempo y lo puede reutilizar por otras cosas, llegaron a la conclusión de que realmente lo diferencial era esta capacidad de crear estándares tecnológicos. En su momento Sony se inventó el Betacam, que fue el estándar profesional y sigue siendo el estándar profesional, aunque fue barrido del mercado por Philips VHS. También creó el estándar minidisc, ahora está potenciando y está consiguiendo que se implante el estándar Blu-ray. Es posible que a Blu-ray le pase lo mismo que le pasó a Betamax en su momento. Pero en el caso, a partir de esta competencia fundamental, que es la capacidad de generar estándares tecnológicos, Sony dice, pues voy a utilizar esta capacidad
este rasgo diferencial para meterme en un sector totalmente nuevo, como es el del coche eléctrico. Utilizando el mismo potencial humano, es decir, el mismo equipo de personas, voy a trabajar en otro sector para hacer cosas diferentes, pero con procesos muy similares. Con lo cual, y aquí viene lo realmente novedoso, en vez de cerrar su planta en España, Sony lo que hace es cederla a dos empresas, Ficosa y Consciente, que, simplificando y de un barrido, lo que vienen a hacer es crear con la misma planta, sin cambiar la planta y sin tocar al equipo de personas, lo convierten en una fábrica de sistemas para fabricación de coches eléctricos y también en un centro tecnológico avanzado. Las mismas personas, el mismo activo, para hacer cosas totalmente diferentes. Y todo ello a partir de un planteamiento, como os decía, de retos estratégicos o de retos que acechan a la empresa, más que de un plan estratégico que hubiera llevado, seguro, un plan estratégico hubiera llevado a seguir construyendo más televisores planos, mejores y de una forma más eficiente. Hay un caso que es muy lejano a este, pero que a mí me gusta mucho contar, que es el caso de la aparición de las primeras neveras en Nueva York a principios del siglo XX. Antes de que aparecieran, igual que en España en los años 50, antes de que llegaran las neveras, la refrigeración de la comida en casa se hacía con hielo, en cajas de madera. Cuando llegaron las primeras neveras a la zona de Nueva York, que fue el primer lugar del mundo donde aparecieron, los fabricantes de hielo reaccionaron ante esta amenaza, ante este reto, no lo supieron ver como un reto, y su reacción fue ser muchísimo más eficientes en la fabricación de hielo. Dijeron, vienen con neveras, nosotros haremos más hielo, lo llevaremos más rápido, y gastaron muchísimo dinero en nuevas formas de distribuir el hielo en los hogares. Lo que hicieron fue pagarse un funeral de lujo. Duraron menos tiempo aún, porque con el dinero que gastaron se enviaron más rápido. No supieron darse cuenta de que el cambio estaba en otra dirección y que realmente lo que tenían que conseguir era ser relevantes en un ámbito en el que estaban bien posicionados. Seguramente se hubieran pensado, y hace años vista es muy sencillo decirlo, pero si hubieran pensado que su negocio era el del frío y no el del hielo, a lo mejor hubieran empezado a comprar máquinas para fabricar neveras y se hubieran cambiado de sector sin ningún tipo de problema. Como por otra parte Nokia ha sabido hacer en Finlandia, pasando pues, de hacer calzado de caucho a hacer herramientas para gestión forestal y acabando donde está y ya saber lo que haga con el tiempo. Claro, también por otra parte lo que hace Sony es analizar su modelo de negocio de una forma integral, todo el modelo de negocio a la vez. Antes he explicado el caso de Rank Xerox y el modelo cerrado de innovación que se basa en innovación en producto, en innovación incremental, en hacer nuevas versiones, mejoras, productos más eficientes, mejorar en procesos también. Sony, en cambio, lo que hace, en este caso, es pensar más en modelo de negocio que en producto o en procesos de fabricación. Es decir, pensar más bien en cuál es mi propuesta, para quién es esta propuesta y cómo tengo que ponerla en marcha, cómo tengo que producirla. Y por esto, lo que vale la pena es pensar lo que hacemos nosotros de una forma integral, nuestro modelo de negocio integral, y modelo de negocio mucho más allá de lo que sería simplemente un análisis de ingresos y costes. Muchas veces cuando decimos modelo de negocio hay gente que entiende, vale, ¿cómo gano dinero? Es decir, ¿cómo ingreso y cómo gasto? Por lo tanto, ¿qué beneficio obtengo? Pero esto es una forma, entiendo yo, muy restrictiva de entender modelo de negocio, pues un negocio en el sentido amplio, es decir, ¿a quién quiero dirigirme? ¿Cómo segmento estos clientes? ¿Con qué propuesta voy a dirigirme a estos segmentos de clientes? ¿Cómo voy a producir esta propuesta? ¿Qué me hace falta para producirla? ¿Qué activos tengo que tener dentro de mi perímetro? ¿Qué recursos son necesarios? ¿Con qué capacidades tengo que contar? ¿Qué procesos tengo que asegurar? ¿Cómo voy a comunicarme con el cliente? ¿A través de qué redes de distribución voy a hacerle llegar mi propuesta? Y evidentemente, ¿cómo voy a ingresar dinero y cómo voy a gastarlo? Esta mentalidad completa de modelo de negocio se complementa con estas flechas verticales que son la apertura, es decir, en cada fase, en cada parte del modelo de negocio, puede ser que cuente con partners externos. Antes Miguel nos ponía el ejemplo de contar con partners externos para la venta, asumiendo que no es nuestro punto fuerte, necesitamos una alianza en este sentido. Esto es un planteamiento radicalmente diferente del de decir voy a contratar vendedores. Es otra cosa. Y es una forma también de entender
la innovación abierta. Por eso decía que la innovación abierta no existe, sino que existen casos, a partir de los cuales se puede leer una tendencia, que es lo que estoy intentando transmitir aquí. Hay un estudio que se hizo hace unos años por una consultora experta en innovación que se llama Dublin, en Estados Unidos, que es un estudio muy interesante en el cual se analiza a lo largo de una serie de años la inversión en innovación por parte de un número muy importante de empresas de diferentes tamaños en muchas partes del mundo. Seguramente debe ser uno de los estudios más exhaustivos y más profundos que se han hecho sobre innovación. Y este análisis de inversiones en innovación se hace sobre esta línea, sobre esta cadena de valor, de modelo de negocio, de procesos, de elaboración de productos y de delivery o entrega al cliente. Y si situamos la inversión que todas estas empresas analizadas han hecho en innovación, veríamos una curva con un pico pronunciado en la zona de producto, un poco en proceso, pero básicamente en producto. Es decir, las empresas, cuando hablan de innovación, básicamente lo que hacen es invertir en producto. Hasta aquí, la verdad es que no dice nada nuevo, es decir, es un dato interesante, pero ya lo sabíamos. Las empresas invierten en innovación en producto. La parte interesante de este estudio es que lo compara con el retorno de estas inversiones a lo largo del mismo tiempo. Y en este caso la curva es exactamente la contraria. Si la curva de la inversión tiene un pico en la parte de producto, la curva del retorno es un valle muy pronunciado con la parte alta en el modelo de negocio y la parte alta en el delivery, la parte baja en el producto. Es decir, dicho de otra forma, cada euro invertido en innovación en producto tiene un retorno muchísimo más bajo que cada euro invertido en innovación en modelo de negocio o en delivery. Lo que pasa es que muy poca gente invierte en innovación en modelo de negocio e invierte en innovación en delivery, en contacto con el cliente. Una conclusión equivocada de esto sería decir hay que dejar de innovar en producto, porque no es rentable. No, hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo, hay que hacerlo con fuerza, porque es lo que nos da de comer en el futuro. Es decir, nos vamos a equivocar muchísimo, sí, pero tenemos que seguirlo haciendo, porque es nuestra base de futuro. Pero tenemos que innovar también en modelo de negocio, tenemos que innovar también en delivery, en cómo entregamos esto al cliente, cómo nos relacionamos con el cliente. Algunos ejemplos grandes, pequeños, cercanos y lejanos. Este es un caso de Procter & Gamble. Procter & Gamble siempre es el caso canónico de innovación abierta, porque fueron los primeros en desarrollar un sistema a través de toda la empresa, que es el Connect and Develop, para desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Está en su página web, es decir, si tú tienes una buena idea que a Procter & Gamble le puede interesar, pues a través de su página web puedes llegar a ellos, lo cual significa que disponen de un centro de I+D de alcance mundial con centenares de miles de personas pensando para ellos, y en muchos casos funciona. Pero el caso que pongo aquí no tiene que ver con Connect and Develop, por tanto con su modelo de innovación abierta, sino con una forma de cambiar de sector y cambiar de modelo de negocio. Procter & Gamble es una empresa de producto de coches, una cosa que se suele realizar, al menos en Estados Unidos, el domingo por la mañana, con una actividad familiar, donde va casi toda la familia, pues hace unos centros en los cuales no solo puedes lavar el coche, sino que además hay un centro comercial con productos, otros productos Procter & Gamble, y además un espacio familiar, con restaurante, juegos de niños, etc. Esto es un planteamiento que dentro de las estructuras de Procter & Gamble es radicalmente diferente, es decir, requiere otro tipo de competencias, otro tipo de personas para dirigir esto, para implementarlo, porque para hacerlo en su momento pues no contaban con el talento necesario para asegurar su éxito. Y por lo tanto tuvieron que abrir bastante su mentalidad. Otro ejemplo es este de Reebok, que lo que hace es aliarse con un aliado improbable, seguramente, que es el Cirque du Soleil. ¿Cómo se alía Reebok con Cirque du Soleil? Bueno, de hecho se alía también es un triángulo. Reebok se alía con Cirque du Soleil y con una red de gimnasios, y lo que hacen es desarrollar un tipo de actividad, igual que podría ser pues, el pilates o otra cosa, pues desarrollar un tipo de actividad basado en espectáculos de Cirque du Soleil. Es decir, actividades de gimnasio que se acercan a los espectáculos de Cirque du Soleil, son casi malabarismos, figuras, digamos, coreografías que Cirque du Soleil saca de sus espectáculos, lo hace de la mano de Reebok, pero se realiza en una serie de gimnasios que cuentan con el sello Reebok y Cirque du Soleil.
Claro, esto es una forma de relacionarse con el cliente radicalmente diferente. Lo que busca pues, es un tema muy manido que todos hemos oído, que es buscar experiencias, el contacto emocional, de forma que luego pues, ya no solo se presenta como una empresa que vende productos, sino que vende pues, efectos más intangibles. Evidentemente detrás hay todo un tema de canal, con posibilidad de comprar ropas especiales, equipamientos para realizar estas actividades, con trabajos de comunidad online a través de Facebook, etcétera, etcétera. Más cerca, una empresa que salía del Parque Científico de Barcelona, que se parece mucho, de hecho escuchando a Miguel pensaba que se parece mucho a Keramat, porque es una empresa que lo que hace en Antia lo que hace es sintetizar y producir productos para activos farmacéuticos, para principios activos farmacéuticos. Lo hace a demanda, cuenta con una estructura muy pequeña, pero totalmente orientada a necesidades del cliente. Es de estas empresas que tiene, igual que hemos visto antes, una densidad de conocimiento impresionante, donde creo que son 10 personas, pues solo hay 2 que no sean licenciados. Hablando con Enantia y hablando sobre innovación abierta, ellos me dijeron una cosa que estaba muy bien. Me dijeron, nosotros no es que creamos o no creamos en la innovación abierta, dices que la innovación abierta somos nosotros. Digo, nosotros somos los que nos incorporamos a la cadena de valor de otras empresas para darles lo que ellos no tienen. Y esto va mucho más allá de la idea de proveedor. Es decir, no son proveedores, no tienen un catálogo de productos que presentan a un cliente y el cliente les dice, pues quiero tanto de esto, quiero tanto de aquello, sino que contactan con empresas, conocen sus necesidades y desarrollan específicamente para ellos el producto que les va a hacer falta para su activo farmacéutico. Con lo cual esto les permite cambiar de sector a una velocidad enorme, es decir, en los pocos años de vida pues han pasado de trabajar de un sector determinado a otro sector. Y es un modelo de trabajo que estamos viendo cada vez más. Y otro caso, aún más exagerado como modelo de negocio abierto, que es el de Simbec, es una empresa que conocí hace poco, está cerca de Barcelona, y conocí a su fundador y director general, y le hice las preguntas habituales cuando conoces a una empresa, que es, bueno, ¿cuánta gente sois? ¿Cuánto facturáis? ¿Y dónde estáis? ¿Y cuánta gente sois? La respuesta fue 2, nuestros fundadores. ¿Cuánto facturáis? La respuesta fue 3,5 millones. 2, 3,5 millones, que hay algo que no encaja. Y la tercera pregunta, que era ¿dónde estáis? Me dijo, bueno, el domicilio social es en casa del gestor, porque trabajamos en casa, pero... Bueno, esta gente lo que hace es desarrollar componentes para genéricos farmacéuticos. Y lo externaliza absolutamente todo. Es decir, su modelo de negocio no es que sea abierto, es que es transparente. Ellos lo que hacen es controlar el modelo de negocio. Todo esto que decía antes del producto, los segmentos, cómo lo hago, los recursos, los procesos clave, los ingresos y los flujos de salida. Lo que hace es gestionar este cuadro de mando, digamos, y para cada una de estas cajas, pues tiene gente que se lo hace. Me contó, claro, nosotros somos 2, pero trabajando en nuestra propuesta tenemos a 250 personas. Lo que pasa es que este mes hay 70 que están en Singapur, 80 que están en Corea, y el mes que viene, pues los de Corea seguramente lo van a dejar porque ya hemos mostrado este proyecto y a lo mejor tenemos un bajón y esperamos, y luego tenemos otra demanda. Pero, claro, es una empresa con una ligereza enorme, lo cual no significa el tema ese de a mí me cuesta 1 y vendo a 1000. No significa esto, pero sí que significa una agilidad enorme, es decir, una velocidad en adaptarse a demandas diferentes que es muy grande. Y que yo estoy convencido que esto lo veremos en sectores diferentes. El sector farmacia es un sector en el cual si hace 5 años, 10 años, alguien se hubiera preguntado ¿es posible esto? Hubiéramos dicho no. En el sector farmacia se invierte, se tarda años y luego, si lo haces muy bien y eres muy grande, a lo mejor tienes éxito. Estamos viendo cómo se puede dar la vuelta a un modelo de negocio muy consolidado. De todas formas, y para acabar, yo lo que no quisiera sería intentaros convencer de que la innovación abierta es una cosa en la que hay que creer. No es una religión en absoluto. No es incluso seguramente yo creo que va a desaparecer el término de innovación abierta y nos va a suceder como los peces, que no saben lo que es el agua, ¿no?
En algunas empresas estamos oyendo discursos por parte del director general en el sentido de esto de la innovación y de la innovación abierta en particular, no tiene que haber una unidad que se dedique a esto, no tiene que haber un director de este tema. Todo el perímetro de la empresa, toda la gente que está dentro del perímetro, tiene que pensar en parámetros de innovación abierta. Todos nuestros procesos tienen que basarse en innovación y la idea de leer en 360 grados todo lo que sucede y leernos a nosotros mismos y trabajar en base a retos y nuevos escenarios en los cuales vamos a posicionarnos es seguramente la única forma en la que podemos garantizar esto que decía antes de ser relevantes en el futuro. Y hasta aquí esta presentación, que después de la presentación de Miguel y antes de las que vienen ahora es abrir mucho el foco y divagar mucho. Al final lo interesante realmente son los casos. Gracias.